Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Esta noche vamos a contarles una historia de un supuesto experimento secreto, donde avanzamos ya que es una teoría de una conspiración, donde hay invisibilidad a radares, teletransporte. Parece ser que hay un buque de Estados Unidos que desaparece de un punto, aparece en otra zona de todo el país, una manipulación del espacio-tiempo, camuflaje avanzado y una posibilidad de invisibilidad cuántica y óptica. Un tema muy interesante. Debatimos. Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches, aquí desde nuestro búnker particular de Aragón Radio, aquí en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Bueno, pues con un experimento teníamos ganas de, como siempre, ¿no? de traer estas historias de conspiraciones que son muy interesantes y generan tantísimo debate, porque abrimos de nuevo esa posibilidad de qué hay de realidad aquí, si se ha ocultado todos estos experimentos o si realmente es una ficción y es una creación de diferentes personas. Pero bueno, vamos a este debate muy interesante con Daniel Higueras, Mr. Krell. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Aunque no le hayas presentado todavía a Jaime, que está aquí a mi lado. ¿Qué tal estáis? Hoy llevamos unos programas muy conspiranoicos, ¿no? Sí. Y eso está bien, porque al final... En verano nos genera esa necesidad también. Sí, exacto. Sí. Invita a todo esto, ¿no? Sí. Bueno, hoy el experimento Filadelfia. Yo creo que más o menos todo el mundo ha oído hablar de él, ¿no? Mito, realidad. Hoy vamos a indagar un poquito en eso, la influencia que ha podido tener incluso en el cine, videojuegos, literatura y de dónde ha podido beber. Así que noche, yo creo que muy interesante. Bueno, pues como bien has dicho, profesor Jaime Arenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Dani. Buenas noches, Nacho. Pues muy bien, vamos a hablar de un experimento que supuestamente llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos, concretamente la Navy, la Armada, y que es muy interesante y, bueno, hasta el punto ha llamado la atención de muchas generaciones desde que se dio a conocer. Tanto que ha aparecido en películas, en videojuegos, y forma ya un poco parte de la cultura popular, no solo de la conspiranoia, sino también de estos supuestos... Y relaciona varios temas. Sí, además está relacionado con otros experimentos, ¿no? Quizás este es el principal de esa serie de experimentos que hicieron. Y la verdad es que es muy interesante porque aquí hay una gran parte de ciencia. No estamos hablando de ovnis, no estamos hablando de nada sobrenatural, sino que estamos hablando de la posibilidad de la ejecución de un experimento que lo que pretendía principalmente, desde el punto de vista militar, era desmagnetizar un barco para hacerlo invisible al radar. O sea, no estamos hablando de invisibilidad óptica, sino de un método para hacer que estos buques de la Armada de Estados Unidos no fueran detectados por el enemigo. En este caso estamos hablando de los alemanes, porque supuestamente el experimento se llevó a cabo el 22 de julio de 1943. Estamos todavía en ese periodo bélico de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y pues lo que pretendían era, a base de forrar, por así decirlo, el barco con cables y montando en sus cubiertas unas bobinas de Tesla enormes, crear una especie de anillos electromagnéticos para, como digo, hacer un efecto en el cual las ondas de radar, al chocar contra el casco metálico del barco, pues se dispersaran y entonces pues el radar no pudiese tener una lectura. Esa es la idea, que no rebotaran. Exacto, es un poco lo que luego hicieron con el F-117A, el bombardero furtivo, que le dieron una forma muy extraña, es una forma que parece casi piramidal, para que las ondas de radar rebotaran en múltiples direcciones y no se pudiera detectar la aeronave. Pues en este caso no querían hacerlo con la forma, con el diseño físico del barco, sino generando estos campos electromagnéticos, ¿no? Esto proviene de un científico, de Franklin Reno, que es el que propuso por primera vez
bueno, pues hacer este experimento para ver si, bueno, pues si podía funcionar. Lo probaron con el USS Elright y pues vamos a ver si realmente funcionó o no. Bueno, aquí tenemos teorías, esto que nos ha llegado hasta nuestros días, de esos posibles tripulantes que se dice que son los que... Bueno, hay unos cuentan, ¿no?, en todo esto, que los tripulantes, algunos se llegaron a fusionar con el casco del barco, otros que perdieron la cordura, incluso graves efectos físicos y psicológicos. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? O sea, ¿hay pruebas? No hay pruebas. La Marina lo niega, pero bueno, obviamente si lo hubiesen hecho, pues también lo iban a seguir negando, y sobre todo en aquellas épocas. Pero hay algo que me parece que alimenta todavía más esta posibilidad de que existiese, y es el barco, el USS Eldridge, creo que se llama, que solamente está en activo 2 años y 10 meses. Claro, esto a cualquier persona que le dices que un buque de esas dimensiones que solamente está hasta... Fijaros, os voy a contar. Realmente se comisiona el 27 de agosto de 1943 y se da de baja el 17 de junio de 1946. Entonces, ¿qué ocurre en este tiempo? Sí, pero eso es un poco relativo, Nacho. Es decir, el 27 de agosto del 43 se bota el barco, es decir, se pone en servicio, pero y se da de baja el 17 de junio de 1946 del ejército de la Navy claro. de Estados Unidos. Luego ¿Por qué? se va a Grecia. Efectivamente, porque se lo venden a los griegos, que me parece que le dieron el nombre de León. León, o algo así. HMS León de 54. Efectivamente, con lo cual no es que el barco estuviera 2 años en servicio y Pero luego desapareciera. desde el 51, ¿eh? Sí. Del 46 al 51 estaría aparcado, atracado. Lo estarían llevando. En algún sitio. Mira, aquí por las autopistas. Aquí la historia está... Hasta Grecia. La primera vez que se menciona el experimento Filadelfia es en el libro The Case for UFA de este hombre, de Morris Jessup, en el que, bueno, pues este es un ufólogo, un investigador, ¿no?, del fenómeno ovni, y él lo que nos cuenta es que recibe una carta de un tal Carl Meredith Allen, aunque a veces firmaría como Carlos Miguel Allende, y además existe, ¿no? Se puede encontrar por internet una declaración jurada, por así decirlo, porque está firmado de puño y letra por este señor, en el que cuenta un poco qué fue y cómo se desarrolló este experimento. Bien. Si nos vamos a esa perdona, primera... él firma como testigo de todas las pruebas. Sí, claro. Él dice que estaba en un barco al lado y que estaban monitoreando el experimento, ¿no? Él concretamente dice que estaba en el SS Andriy Frusok y, bueno, pues él cuenta lo siguiente, ¿no? Él dice que el 22 de julio de 1943 pusieron en marcha ese dispositivo que os he comentado antes y que consistía en un cableado que cubría todo lo que es el barco con esas bobinas de Tesla y tal, y que empezaron a ver que del barco salía o se desprendía un humo, una humareda, una neblina de color verde, y que durante un instante el barco se hizo invisible. Pero ojo, no se hizo invisible al radar como ellos pensaban, sino que se hizo invisible a la vista, al ojo humano. Con lo cual... O sea, al radar no, en el radar aparecía. En el radar aparecía. Con lo el cual, barco estaba. O sea, le salió al revés. Claro, fue un... Bueno, pues un fallo, no sé si un fallo del experimento o por lo menos un resultado que ellos no esperaban y que no tenían programado, porque ellos lo que pensaban es que, bueno, pues el barco iba a estar ahí, pero el radar directamente no lo iba a detectar. Y sin embargo, durante un instante desapareció a la vista de todos. Imaginaos el estupor que generó entre los científicos que lo estaban monitoreando. ¿Qué ocurrió? Que posteriormente los marineros, que eran 200 y pico, que habían estado en el barco, empezaron pues, a sentir mareos, a sentir dolores de cabeza, ciertos desórdenes mentales, pérdidas de memoria. Y bueno, la verdad es que en principio no fue a más, pero ya nos da a entender que realmente o bien la carga electromagnética o bien lo que habían generado, y no sabemos muy bien el qué, ya a las personas que estaban en ese momento en el barco les generó pues una serie de consecuencias físicas y mentales.
O sea, claro, es que este hombre lo que dice también es que esas ideas de ingravidad y viajes en el tiempo fueron un tanto caóticas, ¿no? O sea, que ese experimento, pues cierto es que los experimentos para que funcionen hay que hacer muchas pruebas y algunas salen mal. Pero claro, si se utiliza como cobaya al ser humano, ojo, que esto ha ocurrido en múltiples ocasiones, y más en esta época, y ahora es donde vamos a hablar, ¿no?, más de este caso, pero sobre todo, ¿por qué aparecen tantas teorías de posibles experimentos? En esta época, bueno, yo pienso hay una psicosis muy importante más adelante, durante la Guerra Fría, esto aparece en el año 50, durante la Guerra Fría por las armas secretas, experimentos encubiertos, porque se hacen y la población sabía que ellos estaban siendo manipulados y se utilizaban como cobayas humanas. Y ahí es donde todo también se puede ver como temas encubiertos. Pero este me parece muy interesante porque aquí juegan diferentes entidades secretas de Estados Unidos de creaciones tecnológicas, y sobre todo en aquel momento estamos en ese último empentón de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba ya generar toda la tecnología posible para intentar vencer. Bueno, claro, además recordemos que este supuesto experimento Filadelfia es coetáneo y va de la mano casi con el proyecto Manhattan. Es decir, era ese momento, como tú has dicho, Nacho, crucial, ¿no?, en el que se buscaba de cualquier manera casi esa superioridad tecnológica, que en este caso diera la victoria al bando que pudiera conseguirla, ¿no? Pero yo creo que deberíamos poner un poco sobre la mesa la simiente, ¿no?, de lo que nos habla o de lo que nos ha llegado a día de hoy del experimento Filadelfia. Claro, ¿no? porque estamos hablando de que un barco desaparece en Filadelfia y aparece en Norfolk, a 300 Virginia, kilómetros. a 300 kilómetros de distancia. Sí, 600. 600. Pero eso fue posteriormente. Eso no fue el 22 de julio de 1943. Eso fue el 28 de octubre de 1943 cuando hacen la segunda prueba. Segunda claro. prueba. En el cual... Que según Estados Unidos, actualmente, que están los archivos, este barco debería de estar en el Caribe en ese momento. Claro, pero... No en Filadelfia. Ahí la cuestión... Hay un trozo, ¿eh? O sea, fíjate, ahí en ese segundo experimento es cuando realmente nace la conspiración, porque en el primero se puede entender que, bueno, pues igual ha sido un efecto óptico, los científicos se han deslumbrado con el sol, yo qué sé, una ola muy grande de esas que hay por el mar de vez en cuando ha cubierto el barco por unos segundos y pues no lo veían. No, pero es que el 28 de octubre de 1946, cuando llevan a cabo el experimento, vuelve a aparecer esa neblina verde y el barco desaparece. Desaparece y es observado en Norfolk, que es otra base naval, a 600 kilómetros. Pero es en este momento cuando nos dicen que no solamente se ha teletransportado, sino que además ha viajado 20 minutos atrás en el tiempo y lo que es peor. Y aquí entra lo que casualmente, o sea, curiosamente todo el mundo conocerá, porque además en las películas y en los documentales y tal siempre se plasma y siempre se le da mucha importancia, quizá por el morbo, ¿no? Aparecen muchos de los marineros fusionados con el propio barco e incluso desmembrados. Quizá fruto de esa supuesta reestructuración atómica, claro, ¿no? de esa supuesta teletransportación. De esa potencia, de que el cuerpo no soporte, obviamente, ese cambio tan brusco. Claro. Pero todo esto es lo que cuenta esta persona, el Carlos Allende. Claro. Y luego, o sea, vamos a ver, Carlos Allende le envió la carta, ¿no?, a Jesup. Y entonces Jesup obviamente le dijo, oye, ¿tú cómo sabes esto? ¿Por qué me cuentas esto por carta? Tal. Y el otro es cuando le cuenta que él estaba en el SS Andrew Frusek y que él lo había visto, porque desde su barco había varios científicos que lo que estaban haciendo era monitorear el experimento. Y de hecho, de la posición y de los días del SS Andrew Frusek sí que hay constancia, sí que hay documentación de que efectivamente ese barco estaba en ese lugar y en ese momento. O sea, eso es un hecho cierto. Otra cosa ya será si realmente podían ver el USS Eldridge y si el experimento se llevó a cabo o no. Pero de momento tenemos un hecho cierto, que es que ese barco, el SS Andrew Frusek, desde el cual Carlos Miguel Allende o Carl Meredith Allen, cualquiera de los dos nombres nos vale porque utilizaba los dos, estaba en el lugar y en el momento que se nos dice, eso es cierto, ¿vale? Claro, este hombre
Jessup, como investigador ufológico que era, le dijo: oiga, usted me puede acreditar esto, me puede dar documentación. Y le envió algunas cartas que no son muy largas, pero que yo creo que son importantes que leamos, porque al final es el testimonio de primera mano, bien de un testigo o bien de quien inventa la historia. Sí. Claro. Que hoy ya les digo a todos nuestros oyentes que no vamos a tener una conclusión sobre esto porque es imposible, ¿no? Yo creo que no. Pero una de las primeras cartas decía lo siguiente, decía: estimado doctor Jessup, no es nada necesaria su invocación al público para que se mueva en masa sobre sus representantes y haya así suficiente presión colocada en un correcto y suficiente número de lugares donde pueda ser aprobada una ley para que la teoría del campo unificado de 1925-1927 del doctor Albert Einstein sea puesta en práctica. Aquí estaba haciendo referencia a que no hacía falta que hubiera manifestaciones para presionar al gobierno y que desvelaran pues los documentos clasificados que pudiera haber sobre los experimentos que se estaban haciendo sobre la teoría del campo unificado. Bien. Se usaron los resultados de mi amigo, el doctor Franklin Reno. Los resultados fueron y son hoy prueba de que la teoría del campo unificado hasta cierto punto es correcta. El resultado fue la completa invisibilidad de un barco tipo destructor y toda su tripulación. Estaba navegando octubre de 1943. El campo fue efectivo en una forma esferoidal oblonga que se extendía 100 yardas, más o menos, debido a la posición lunar y latitud, fuera de cada lado del barco. Fíjate que nos está dando un dato concretísimo. O sea, la forma de lo que sería el campo de invisibilidad y las dimensiones. Cualquier persona dentro de esa esfera se volvía de forma vaga, pero también se observó a esas personas a bordo del barco como si ellas también estuvieran en el mismo estado y, sin embargo, estuvieran andando sobre la nada. Es decir, nos está diciendo que desaparece el barco, pero las personas no. Cualquier persona fuera de esta esfera no podía ver nada, salvo la forma claramente definida del casco del barco en el agua. Es decir, la marca que el barco dejaba en el agua, lo que sería el desplazamiento, que se llama o sea, la estela. Exacto, sí, lo que es el desplazamiento del agua, el hueco, por así decir, que el barco ocupa en el agua y que desplaza, y eso es lo que genera la flotabilidad. Quedan muy pocos de la tripulación experimental original ahora. La mayoría enloqueció. Uno salió a través de la pared de su alojamiento a la vista de su mujer e hijo, y otros dos miembros de la tripulación no volvieron a ser vistos. Otros dos se fueron al fuego, o sea, se inmovilizaron y se incendiaron mientras llevaban unas brújulas comunes. Ardieron 18 días. El experimento fue un éxito completo. Los hombres fueron fracasos completos. Quiere decir, sí, consiguieron hacer lo que querían con el barco, pero respecto a los seres humanos, a los marineros que había ahí, murieron o los dejaron tocados. Revisé todos los periódicos de Filadelfia, de primavera, otoño o invierno, de 1944 a 1946. Busqué un párrafo acerca del tercio del final del periódico, pero no encontré nada. Hay una noticia que sí que es verdad que describe las acciones de los marineros después de su viaje inicial. O sea, él dice, vale, sobre el experimento como tal no existe ninguna noticia, pero sí que existen noticias sobre los conflictos o las peleas. Sí, los hechos que, que los marineros tuvieron. De hecho, dice, asaltaron un bar en el astillero de la Armada, el Gin Mill o Beer Joint, y causaron tanta conmoción y parálisis de las camareras que poco de comprensible se les pudo sacar. El que escribió el párrafo no lo cree y dice, solo escribí lo que oí y esas mujeres están locas. Y luego ya pues le dice al señor Jessup, le pido que haga un poco de investigación, todo bien. Bueno, estas cosas. Esa es la primera de las cartas que le envía. Y Jessup le dice, oye, necesito más información. Porque además es como tú dices, ¿no? Da como muchos detalles. O sea, añade como muchos detalles que sí que, a ver, pueden ser por una mente muy prolífica, bien argumentados, pero puede ser que te induzcan a pensar que es real todo lo que está escribiendo, ¿no? Las cartas, es decir, lo que tú acabas de nombrar, ¿no? ¿Qué necesidad hay de añadir ese detalle del bar, de las camareras, todo eso, ¿no? Sí, de las yardas, de la forma. Todo. O sea, son detalles que si te quieres inventar una historia, seguramente no caes en ellos, ¿no? O sí. O sí. Para precisamente eso, ¿no? Añadir credibilidad. Pero bueno, unos meses más tarde, después de esta carta, volvió a aparecer el señor Meredith Allen, o Carlos Miguel Allende, como he dicho antes, con otra carta.
Y decía lo siguiente, decía: estimado señor Jessup, quiero mencionar que de algún modo también el barco experimental desapareció del muelle de Filadelfia y muy pocos minutos después apareció en otro muelle en Norfolk, Newport News, en la zona de Portsmouth. Este fue señalado y claramente identificado como el lugar, pero entonces el barco de nuevo desapareció y volvió a su muelle a Filadelfia en solo unos pocos minutos o incluso menos. Eso también fue anotado en los periódicos, pero he olvidado en qué periódico lo leí y cuándo pasó. Probablemente al final de los experimentos, podría haber sido en 1956, después de que terminaran los experimentos, pero no lo puedo decir con seguridad. Me pide lo que es equivalente a pruebas positivas de algo que solo la duplicación de los dispositivos que produjeron ese fenómeno podrían darle. Nunca podré satisfacer esa petición. Puedo ser de alguna manera ayuda positiva para usted en mí mismo, pero hacerlo requeriría un hipnotizador pentotal sódico, un grabador y una excelente dactilógrafa para producir material de valor para usted. O sea, fíjate lo que le está pidiendo. Dice, o sea, eso no lo tengo ni yo. Si quieres que recuerde todo eso... Le falta el cuerno de unicornio. Sí, dice, si quieres que recuerde todo eso, macho, me vas a tener que hipnotizar para volver a poder recordarlo todo con precisión. Una regresión en toda regla, vamos. Sí, y termina la carta diciendo: soy un contemplador de las estrellas, señor Jessup. Bueno. Aquí alude un poco al sentimiento de ufólogo, ¿no? del escritor. Dice: no lo disimulo, y el hecho de que estoy seguro de que el hombre irá a donde ahora sueña con estar, hacia las estrellas, vía la forma de transporte con que tropezó accidentalmente la Marina, para consternación suya, cuando un barco despegó y apareció un minuto después más o menos a varios cientos de millas marinas de distancia. Quizá la Marina ya haya utilizado este accidente de transporte para construir sus ovnis. Eso es un avance desde todos los puntos de vista. ¿A usted qué le parece? Bueno, sin duda esto, Dani, es carne de cine, ¿eh? Totalmente. Además, fíjate, aparte de que ahora hablaremos de las películas que han podido tomar como punto de partida ese experimento Filadelfia, ¿no? Fíjate que a todo lo que ha dicho el profesor, a mí me gustaría añadir, o incluso es un pensamiento mío, ¿no? Pero estamos en un momento, es verdad que el experimento se realiza en 1943, ¿no? Casi podríamos hablar del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O del principio del fin. Pero es cierto que todo esto empieza a salir a la luz en la década de los 50, ¿no? Un poquito ya más avanzado, ¿no? Cuando ha pasado todo. En ese momento estamos casi que en plena Guerra Fría también, ¿no? Todo esto puede ser una magistral maniobra de desinformación, para el otro bando, y pensar, como bien has dicho, ¿no? Incluso relacionar con, ya puede estar utilizando esa tecnología, ¿no? Los Estados Unidos, y meter un poco de miedo. Estamos hablando de un momento de crispación máxima en el que el mundo estaba en vilo totalmente, ¿no? Y aquí estamos hablando de la URSS y Estados Unidos. Esa tensión podría significar también un golpe de efecto a la hora de practicar esa desinformación. Y pienso yo, ¿no? Bueno, pero por eso lo relacionan con otros proyectos. Sí, claro. O sea, por eso aquí hay otro proyecto que meten por medio dentro de esta teoría, este experimento, como es el Montauk, ¿no? Es otro proyecto donde aquí sí que se habla de la base de la Fuerza Aérea que está en Camp Hero en Long Island, y esto sí que sería ya más reciente en el tiempo. Es decir, estas teorías lo que hacen es ir avanzando, y conforme avanzan en el tiempo van creciendo, van metiendo más proyectos. Y este en concreto es uno que lo relacionan, que es, las fechas dicen que es entre 1971 a 1983. Claro, pero es que de estos proyectos hubo muchos. Aquí se habla de ese control mental, manipulación del tiempo, teletransportación, y esto sería casi como el desarrollo de este proyecto del experimento Filadelfia. Creación de agujeros de gusano, experimentos con niños, experimentos que se fueron de control. Y aquí se escribió un libro, una serie de libros por Preston Nichols, que lo hizo popular, ¿no? Donde él hablaba de que se recuperaban memorias reprimidas de los proyectos. El tema del... No sé si conocéis este proyecto, pero aquí hay un niño que se llama Duncan Cameron, que se dice que habían cogido diferentes niños para hacer experimentos con ellos, para ver hasta dónde llegaban. Y estos niños que se utilizaban como
mentes o fáciles psíquicos. ¿Qué es lo que hacían estos niños? Bueno, se supone que por medio de la tecnología tenían poderes psíquicos, movían objetos, los niños podían abrir portales en el tiempo y dimensiones, y esos niños podían crear realidades alternas con el pensamiento. Y hay ese niño que es Duncan, que hay una cosa que se llama la silla psíquica. Esto es muy curioso, donde dicen que Duncan, a este niño, le colocaban en una silla que se conectaba a computadoras, a ordenadores y a transmisores. Y por medio de la mente, entiendo que estaría lleno de electrodos, esa forma tendrían a la criatura sentada, ahí es donde podía empezar a crear materia desde la nada. Podía empezar a cambiar la percepción de la realidad e incluso localizar personas o eventos a través del tiempo y abrir portales a otros lugares. Pues aquí lo que cuentan es que esta teoría de proyecto tanto conspirativo acaba pues porque se les va de las manos, y dentro de esa dominación psíquica, esos niños, por las ondas que les puedan influir para generar esa capacidad que tengan, generan un monstruo. El monstruo de Montauk. Que esta criatura es la que se materializa en la mente de los niños, y además hay una fecha, dicen que es agosto de 1983, hablan que es una bestia gigantesca, terrorífica, que es inestable y que causó tal cantidad de estragos a estas personas que les volvió casi locos y tuvieron que cerrar el proyecto. Bueno, luego hay leyendas que lo sitúan con un animal que apareció muerto en las playas a los 2 años y en una playa muy cercana de donde pudo ser este experimento. Pero bueno, aquí lo que te habla es esa posibilidad que tenían de utilizar a niños para que fuesen armas psíquicas. Bueno, Nacho, para los que nos estén oyendo, obviamente les sonará mucho todo esto que has contado, ¿no? El proyecto Montauk. Decir que obviamente la serie Stranger Things toma de punto de partida, porque claro, si aquí hablamos ya de incluso la criatura, ¿no? El Demogorgon. Eso es, que es el que aparece en la playa, ese animal muerto, que bueno, pues que creen que es ese monstruo. Todo esto es llevado al cine, llevado a la televisión, llevando a estas grandes series. Pero dices, bueno, estos guiones qué interesantes son. Claro, pero es que beben de estas teorías que se lanzan en aquellos años de experimentos gubernamentales. Hay quien diría que esto es, como lo llaman, primado negativo. Otra vez, Jaime, me encanta el primado negativo. Te cuentan la verdad de forma que tú pienses que es una fantasía. Una verdad velada. No, es así, velada. pero por aquello que ya hablamos en aquel programa del proyecto Bluebeam, ¿no? Por el tema del descargo de conciencia. Es decir, yo simbólicamente te he dicho lo que hay, otra cosa es que tú no lo quieras aceptar. Entonces, si ocurre, es culpa tuya por no haberme hecho caso, no mía, que lo he llevado a cabo, ¿no? Esa conciencia moral o ética kármica. Pero, bueno, sí, fíjate tú, siempre además parece muchas veces que los guiones de series de televisión o de cine beben de una manera muy original y la mayoría de las veces, sí que se desarrollan de una manera original, pero tienen ese punto de partida, como en este caso el proyecto Montauk, ese que todos nos imaginamos, además, es que nos viene a la cabeza perfectamente relatado el tema de esos sótanos en los laboratorios, ¿no? Una planta de energía hidroeléctrica que tiene sus laboratorios bajo el suelo, secretos en el que se realizan experimentos ligados con el MK Ultra, todo ese momento. Esta forma de experimentación, los que nos estén escuchando aquí en la radio, que dirán, bueno, estas teorías que fueron alimentándose, retroalimentándose, y al final son leyendas, ¿cómo iban a ocurrir estas cosas? Bueno, pues es que Estados Unidos desclasificó un montón de proyectos secretos durante la Guerra Fría, un montón. Estuvimos hablando en su momento del MK Ultra, hablamos luego del Libro Azul. Parece surrealista, pero es verdad, como se buscaba la vida alienígena o se buscaba el espionaje, manipulación mental. La gente de Estados Unidos y el mundo estaba expuesta y eran las cobayas humanas de estos experimentos, y hay varios. Por ejemplo, yo he traído 2 para ir picoteando un poco en el programa. Uno es el Maynard Climax. Este es el antichoque que se llama ese proyecto. Esto es cierto, es un proyecto pues, que lo tuvo que reconocer Estados Unidos, casi todos amparados siempre por la CIA. Y este proyecto consistía en contratar prostitutas por la propia CIA, y lo que hacían ellas es drogar a los clientes en burdeles con LSD, con heroína, con morfina, y entonces eran observados por falsos espejos. Y de esa forma
estaba el objetivo que era estudiar el control de voluntad en situaciones reales. Los prisioneros estaban obligados a confesar por estas sustancias y algo que es muy perturbador, que es la creación de asesinos y de espías. Es lo que se conoce como tortura psicológica. Esto es de lo más surrealista que yo he escuchado siempre, la creación de asesinos. Hay varias teorías, cada vez más fundamentadas, y cuando se desclasificaron los documentos hace muy pocos meses de un porcentaje del asesinato de Kennedy, de JFK, se habla de esa manipulación y que posiblemente el asesino fuese fruto de esa creación de asesinos por estos proyectos que había de dominio mental. Esto no es ninguna tontería. Pues hablamos del guardián de Oswald, Centeno. de Oswald. No, pero es que cuando Manson, la familia Manson, una de las teorías documentadas por Estados Unidos, que salió en el Congreso, es que no se descarta a día de hoy que fuesen parte de esos programas de dominio mental y que ese dominio mental por medio de ondas, por medio de drogas, en este caso sabemos que la familia Manson, pues el LSD y todas las drogas que consumían, pues fuese una manipulación para que asesinasen y creasen esa serie de asesinos y de monstruos. Luego hay otro proyecto, que es el proyecto del Stargate, que creo que alguna vez lo hemos tocado aquí, y esto también el gobierno de Estados Unidos tuvo que reconocer que lo que experimentaba son habilidades psíquicas para la inteligencia militar. Aquí era algo tan curioso como es la visión remota, que es usar información a distancia. Fue entre 1978 a 1995, que esto es muy reciente en el tiempo. La CIA, el Ejército y la Agencia de Inteligencia de Defensa, que es la DIA. Entonces lo que se hacía es ver información usando la mente sin contacto físico o sensorial directo. Es decir, lo que hacían es localizar instalaciones enemigas, localizar aviones desaparecidos, localizaban personas secuestradas, rehenes y espiar a distancia, por medio de las mentes. Ahí había una serie de videntes que describían las coordenadas geográficas y dónde se encontraban las personas o los eventos, que después el propio ejército, con sus satélites y la inteligencia real, los servicios de inteligencia, lo que hacían es evaluar la precisión, y la precisión más que elevada. O sea, desarrollaron este experimento real para que hubiese una modificación psíquica, que esa persona desde un habitáculo secreto de Estados Unidos, es que esto no es un guión, que es real, pudiese ver en remoto documentos, por ejemplo, que estuviesen en Moscú. Esto es alucinante. Pero es que estamos hablando desde el 78 al 95 con este proyecto intentando que diese sus frutos. Claro, la cuestión aquí es, ¿lo consiguieron? ¿O al final no consiguieron nada y tiraron un montón de recursos en una idea que alguien les vendió y que les dijo que podía ser? Pero vamos a ver, ¿tú puedes desechar algo en 5 años? Del 78 al 95, ¿me quiere decir que estaría intentando sin generar y sin tener respuesta? Son muchos años, ¿eh? Sí, son demasiados años. Claro, pero... o sea, que igual encontraron 4 papeles, pero 4 papeles muy necesarios. Decir, bueno, pues esto, ¿qué estarán haciendo hoy? Pues lo que queramos imaginar. Sí. Es que es así. Bueno, los proyectos secretos. Claro, o sea, no lo sabemos porque son secretos, ¿no? Nos enteraremos dentro de unos años cuando alguien lo filtre. Nosotros lo sabemos, pero es que no los podemos contar. Claro, no, que queremos seguir vivos. No, pero es verdad. O sea, muchas veces lo que a nosotros nos parece magia no es más que una tecnología que no conocemos. Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Quién en los años 50 o en los años 60 iba a pensar que en el bolsillo íbamos a llevar ordenadores miles o incluso millones de veces más potentes que los que ayudaron al Apolo supuestamente a llegar a la Luna? Que íbamos a poder tener videoconferencias en tiempo real, que, bueno, pues todo ese tipo de cosas que en aquella época eran impensables. En aquella época, bueno, la bomba atómica ya les parecía el sumum casi, ¿no? El techo de la evolución tecnológica del ser humano. Sí, insuperable. Y sin embargo ahora pues vemos una serie de tecnologías que eran impensables hace 30, 40 años y que ahora son lo más normal del mundo y que los niños que nacen ahora lo dan como algo ya por supuesto. Cuando éramos nosotros pequeños
no imaginábamos que pudiéramos llegar a tener, fíjate, una videoconsola de juegos en casa. Porque jugábamos a las recreativas. O ir en patinete eléctrico al colegio. O ir en patinete eléctrico. Bueno, eso lo veíamos en Regreso al Futuro con ese monopatín. El aerodeslizador. Que efectivamente, que levitaba y decíamos, hombre, no es lo mismo, pero patinete eléctrico. O cascos que no llevaran cables. ¿Qué dices? ¿Cómo que un casco? O que no gafas lleva con cable? inteligencia artificial. Sí, o móviles que se cargan a distancia. Yo aquí tengo las gafas que hacen fotografía, vídeos y yo estoy interactuando con estas gafas con la IA. Yo me pongo, tengo aquí las Ray-Ban Meta. Tú te pones delante de un edificio, de lo que sea, de la Basílica del Pilar, aquí detrás de la televisión. Tú te pones delante, le dices, oye Meta, ¿dónde estoy y qué es? Te hace una fotografía y te empieza a contar toda su historia. Si estás en un cine o estás en un teatro, tú le dices, cuéntame qué hay hoy en cartelera. Y te va a decir toda la cartelera y los horarios que hay. Y es una forma... Yo voy dentro de una catedral, por ejemplo, o me pongo delante de un cuadro. Esto lo he hecho la prueba en el Prado. Con estas gafas le digo, Meta, cuéntame sobre este cuadro. Y entonces pues te empieza a contar toda la historia que tú quieras del cuadro. O muy sencillito, dices, profundiza. Entonces, como lleva como un micro casi coclear que está en la zona de la patilla, nadie se entera de nada de lo que te está contando las gafas, ¿verdad? Vosotros lo habéis visto y no escucháis la música. Yo voy con la música por la calle con las gafas puestas y salen desde las patillas de las gafas la música y te está contando una historia de todo lo que estás viendo. Es increíble. Y puedes hacer los vídeos perfectamente, incluso ahora. Lo que ha hecho Meta es que yo puedo hacer directos desde las gafas por Instagram. Esto no lo he probado, pero yo le digo, transmite en directo y entonces empieza a transmitir en directo. Es que, por eso, y Jaime, es que no hace 30, 40 años. ¿Quién iba a imaginar esto de las gafas hace 10? Es decir, era como una tecnología poco menos que fantasía, ¿no? Y casi solo digna de la ciencia ficción en las mejores películas o literatura. Es que es así. Sí, bueno, mira, fíjate, de hecho, ayer hablábamos que el otro día tenía yo un poco de morriña cinematográfica y me puse a ver Destino Final. Bueno, ¿no? pues, la gente no lo está viendo, pero es que Nacho se ha colocado las gafas con IA y ahora pues nos va a escanear a nosotros y a ver qué le dice. A ver, ¿qué me dices de ese señor que tienes enfrente? Bueno, pues estuve viendo Destino Final el otro día y, bueno, para el que no la haya visto, primero le recomiendo que la vea. Sobre todo la primera, ¿eh? Sobre todo la primera. Bueno, pues digamos que es un señor que tiene una vida, pues bueno, pues muy aburrida y va a una empresa a que le hagan sentir... Pero esta es desafío total. Perdón, desafío total. Es que ahora estaba yo con... por eso he dicho la primera... No, perdón, desafío total. Vale. Y va a que, bueno, pues le metan en la cabeza unas ideas de que se ha ido de vacaciones, de que ha disfrutado, incluso puede elegir... Qué vida más triste, ¿eh? Cómo quiere su acompañante femenina, qué trabajo tiene, tal. Claro, eso nosotros ahora... Incluso ahora, porque esta película es de los años 80 y pico, 90. Lo vemos como algo muy raro. Pero es que ¿quién te dice que dentro de unos años no sacan un casco que genera ondas y le hace pensar a tu cerebro que realmente estás en el Caribe surfeando una ola de 20 metros? Totalmente. Con delfines saltando. Estoy seguro de que llegará. Bueno, estamos a las puertas de ChatGPT 5.0. Que dicen que lo va a cambiar absolutamente todo. A mí ya no sé qué va a cambiar más. Es decir, ahora me cuesta pensar en la evolución que va a tener la nueva versión de ChatGPT, pero Sam Altman dice ahora que es el 4, ¿no? Estamos en el 4.5, creo que ha llegado. ¿Y ahora, el 5 qué pasa? El 5.0 dice que va a cambiar el paradigma totalmente. Porque la única diferencia, por ejemplo, que tenemos ahora con el de pago y gratuito es que el de pago, para el que no lo sepa, Sí. El gratuito es hasta 2024, la información que obtiene, y el nuevo, el de pago, que nosotros tenemos que pagar esa mensualidad, es el dato hasta ese mismo instante. Exacto. La búsqueda. Esa es la gran diferencia y que te puede ampliar un poco más. Pero si eres ciertamente hábil, haces que la IA... Hay cosas, ¿sabes lo que el truco que utilizo yo muchas veces con ella? Cuando no me quiere dar el dato, digo, entonces empiezo a jugar con ella con la nueva versión. Le digo, pero es que la versión siguiente me cuenta perfectamente. Ah, sí, tienes razón, porque siempre te da la razón, ¿no? Tú le propones voy a hacer una empresa de lo más loco del mundo. ¡Oh, qué gran idea tienes! Va a funcionar perfectamente. Bueno, pues... Pues el CEO de OpenAI, Sam Altman, lo que dice es que poco menos que ChatGPT 5.0 va a ser como ya interactuar con un ser humano. Es decir, igual no te da la razón siempre. Es más, porque es que ahora hace gracia, pero dices... Claro, tiene muchos errores. Yo le pregunto cosas
suelo interactuar Pero con cada ella. vez menos, eso sí que es cierto. Pero claro, te los corrige, dices, oye, corrige este. Sí, lo corrijo. Luego le vuelves a preguntar al día siguiente y vuelve a soltarte el mismo error. Claro, pero es que fíjate que estamos... Pero un montón, ¿eh? O sea, que la gente que gente- dice, yo utilizo mucho la inteligencia artificial pues, para documentos. Mira, yo para este programa me niego porque tiene una cantidad de errores. Al final está bebiendo de fuentes de Internet y puede coger de cualquier tipo de fuente. No, por supuesto hay que saber a qué preguntarle también y a qué atenerte. Es No. decir, si le preguntas cosas más comunes, puedes fiarte de lo que te dice. Siempre contrastalo, además que está el bajo texto que te lo dice, ¿no? Entonces Pero dices, sí que esa es verdad fecha que no tiene- es. Claro. Es eso te dice, tienes razón. Yo pues tengo razón, haberme lo dicho antes. O sea, no, Sí, pero es el fíjate dato. que el uso que le damos a día de hoy nosotros a ChatGPT es poco menos que usar Google. Un Google un poco más, Sí, un es buscador como- un poco más avanzado. Tú le haces una pregunta y Mucho te más responde. conciso. Pero realmente ChatGPT el potencial lo tiene en las aplicaciones que puedes vincular a ChatGPT o incluso en desarrollos de producción, ¿no? Yo en la consultoría que tenemos estamos implementando inteligencia artificial para ayudarnos a hacer todos los procesos. Pero no para preguntarle algo y que nos lo diga, sino para que ella detecte lo que hay que hacer y nos dé soluciones, ¿vale? Que es para lo que realmente debería servir la inteligencia artificial, es decir, para proponerle un problema y que te dé la solución, no para preguntarle, como a veces hago yo, y hazme una lista de los fondos de inversión que más rentabilidad han dado en los 10 años. Bueno, pues se irá a la página de Internet X y buscará la información y te la plasma, ¿no? Pero eso realmente sí es una búsqueda más específica, pero es casi como si utilizaras Google, ¿no? Pero bueno, pero la inteligencia artificial, más allá de que mucha gente dice que utiliza inteligencia artificial y no es cierto, o la utiliza como un buscador, la inteligencia artificial lo que genera es un poder de procesamiento de datos y sobre todo de resolución a problemas brutal. Esta mañana, mientras tomaba café, leía que los chinos ya tienen un ordenador cuántico que ha adelantado poco menos, no sé, era un titular que quizá era un poco clickbait, ¿no? Pero como que han adelantado 2500 años en la informática con este nuevo computador cuántico porque, bueno, debe ser muy superior a todo lo que había hasta ahora. Entonces, claro, el poder de procesamiento, como es exponencial según los cuantos estos que tienen, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Los quits o los qubits. o los qubits. Pues claro, al final eso es cuestión de pasta. O sea, si un qubit te cuesta hacer $1.000.000, pues si montas 200 tendrás 200 y si tienes 500 millones para hacerlo tendrás 500, ¿no? Bueno, pues estos tíos, los chinos, como tienen dinero y además están, yo creo, ya por delante incluso de los americanos, han creado un ordenador cuántico, lo han ensamblado ya y funciona, que es una auténtica barbaridad. O sea, llegará un momento en que la computación cuántica será capaz de hacer cosas que a día de hoy son impensables o que incluso a un ordenador normal, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy claro que es el de la renderización de imágenes, ¿no? Ajá. Bueno, pues a veces para renderizar una imagen en 3D tienes que dejar un ordenador trabajando durante toda la noche. Estamos hablando de ordenadores que te lo harán, no te digo, no sé si instantáneamente, pero en un minuto. Bueno, y puede que depende de la imagen instantáneamente. Está claro que la evolución lógica y significativa en cuanto, en este caso hablando de inteligencia artificial, ¿no? Que hemos derivado un poco del experimento Filadelfia. Ahora volveremos. Ahora nos llevará. Pero claro, esto Ahora volveremos. al Bueno, final, claro. lo que estamos viendo aquí es que estamos en un mundo completamente futurista, donde esto era impensable hace pocos años, la tecnología que nosotros tenemos, y ahora la damos por hecha y lo damos como que es una cosa sencilla, como que yo puedo llevarme una mesa de mezclas a cualquier sitio, puedo hacer un programa en cualquier sitio, puedo hacer lo que sea. Nosotros lo tenemos ya como un uso ordinario y no le damos importancia. Y ahí es donde hemos ramificado esta parte de estos experimentos que hemos expuesto, porque igual no es tan descabellado esas propuestas que hay. Claro, ¿ahora tenemos esas posibilidades tecnológicas? Sí, pero ha habido que hacer pruebas. ¿Esas pruebas podían ser estas? Bueno, lo de la invisibilidad es un tema bastante complicado. Estados Unidos hace años que dice que en DARPA, en los proyectos de investigación, los proyectos más avanzados tecnológicos del mundo, sobre todo en el ámbito de defensa, en el ámbito militar, secretos, casi todos ellos. Obviamente no es que secretos por todas las barbaridades que podrían hacer, no, sino secretos para que no se los copien otros países. Al final hay que defenderse y uno se defiende sin dar la receta de la tecnología que están creando. Ellos sí que hablaron de portales en el tiempo,
de viajes, incluso viajes intergalácticos a velocidades hipersónicas, donde había contacto en muy pocos semanas, meses, casi, hasta llegar a Marte, ¿no? O sea, que eran, no me acuerdo, creo que eran unos pocos meses hasta llegar hasta allí de forma directa. Había unos documentos que desclasificaron. Esto lo sacamos a colección con el coronel Baños, que él me los mostró, donde aparecían unos gráficos muy sencillos, pero había alguien como una mano, un brazo, que se metía en un portal del futuro, de la actualidad, y esa mano tocaba un mundo con dinosaurios. Es decir, un viaje en el... Y no se le comían la mano. No se le comían la ¿Te mano. imaginas? No tendrían hambre. Entonces era un viaje, como diciendo, nosotros ya hemos conseguido los viajes en el tiempo. ¿Cuánto me tendrían que pagar a mí para hacer eso, eh? ¿Para meter la mano ahí? Es casi como meter la mano en una piscina de pirañas, tú. Hombre, pero que lo harían en una zona controlada de dinosaurios. Ya meterían primero a un pobre mono. En Jurassic Park. O una caja con una ratica. Pobrecillo. Entonces, bueno, ellos estas tecnologías de la invisibilidad dicen que las tienen más que controladas y más que realizadas. Yo estoy convencido. Bueno, de verdad, tiene un nombre. de que esto... De hecho, tienen un nombre, fíjate tú. Esta vez los videojuegos no lo trajeron ese nombre y además con DARPA de fondo, de telón de fondo. Si la gente, bueno, nuestros oyentes más jugones, quizá Jaime, igual tú lo recuerdas, Nacho no lo sé. Tenemos un videojuego del magnífico genio Hideo Kojima que se llama Metal Gear Solid, en el que el primer Metal Gear Solid de PSX, de la PlayStation 1, para que todo el mundo nos entienda, ya nos hablaba de ese Solid Snake que utilizaba el camuflaje óptico. Yo es que era más de meterme en la caja. Bueno, es que en realidad el camuflaje óptico te lo daban cuando te pasabas el juego según unos requisitos y tal, ¿no? Pero sí que había un ninja que llevaba camuflaje óptico. Bueno, otra referencia al camuflaje óptico de DARPA, por ejemplo, Depredador, la película Depredador, ¿no? Para que la gente se haga una idea de lo que sería la invisibilidad que nos ha comentado Nacho y que DARPA nos propone, ¿no? Es una serie de trajes que imitan eso te iba a decir, el fondo. Yo sí que hace claro, tiempo DARPA vi... hoy está con la financiación de todas las investigaciones de los metamateriales y el camuflaje óptico. Eso te iba a decir. Yo hace poco vi un Al uso militar. Claro. Vi un documental sobre unos estudios que estaba haciendo, o experimentos o investigaciones de DARPA, sobre el tema de la invisibilidad y se enfocaban en dos formas, ¿no? Para cosas, por ejemplo, más grandes, como un tanque, cómo ponían cámaras al otro lado del tanque y había como una pantalla que lo que hacía era reproducir la parte de atrás, con lo cual tú... ¿Esto lo has visto en una película? ¿Te suena? No lo sé. En Misión Imposible, aquella que hacen el ataque al Kremlin, empieza así, con una proyección en una pantalla de lo que hay detrás y parece que no hay nada. Eso, por ejemplo, es un proyecto canadiense que es el Quantum Steel. Es de una corporación de Columbia británica. Y aquí estoy buscando. Entonces, este proyecto hoy, bueno, ellos lo han sacado ya a la luz, ya lo han conseguido, que es un material de camuflaje óptico pasivo que no necesita energía para funcionar. Entonces lo describe la propia empresa como una tecnología que dobla la luz alrededor de ese objeto, haciéndolo completamente invisible. Ese es el otro que ponía en el documental. Es como unos trajes que llevaban los soldados, que no es que los hagan invisibles, sino que la luz que les impacta se oculta, la distorsiona. Sí. Entonces tú veías como una mancha borrosa del mismo color que el fondo, ¿no? Claro. O sea, realmente no es que les hiciera invisibles al 100%, claro, pero ahora lo que pone es que han conseguido el bloqueo, ya no solamente la luz visible, sino de los infrarrojos y ultravioletas. Por ende, ante la tecnología es invisible. Esto es el punto fuerte de todo esto. Dice, bien, al ojo humano, ya, pero es que en una guerra, en un momento bélico, en cualquier situación, el ojo humano no ve nunca, ve la tecnología. Tú ves a través de la tecnología, tú ves a través de una pantalla de ordenador, tú ves a través de un dron, todo eso es la tecnología. Bueno, pero si haces invisible la tecnología, ese es el gran no hay éxito. Más que ver los vídeos que nos llegan de la guerra que hay en Ucrania, de cómo los drones lo que ven es la marca térmica, ¿no? Claro. Y van a por el señor que no lo ven, pero ven que hay una marca térmica, igual que un señor que va corriendo, ¿no? Y van con el dron y le impactan. O sea, eso es igual que en Predator, ¿no? Que veía la térmica de los soldados. Sí, sí. Pero bueno, volviendo un poco al experimento Filadelfia, hay una cuestión que es bastante controvertida, y es que en la primavera de 1957 la Oficina de Investigación Naval, que es un poco la que lleva este tipo de, digamos, como si fuera asuntos internos, como si fuera un poco, pues bueno, pues los que controlan todo este tipo de cosas, llama a Morris Jessup
y le dice que venga, que vaya a Washington porque han recibido un paquete un tanto extraño, ¿no? Entonces, cuando llega a la ONR, a la Office Naval Research, esta oficina de investigación naval, lo que le muestran a Jessup es una copia de su libro que decía Felices Pascuas, ¿no? Una carta que pone Felices Pascuas. ¿Y qué pasa? Que ese libro tenía mogollón de notas escritas a mano de las diferentes cosas que Jessup, como ufólogo, contaba en su libro y que te podrás creer o no, pero bueno. Entonces había un montón de anotaciones. ¿Qué pasa? Que las anotaciones, para empezar, estaban escritas en 3... ¿Esta es la famosa Barrow Edition? ¿Que le llaman? Sí, claro, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese libro tenía un montón de anotaciones en 3 colores diferentes y parecía o daba la sensación como que 3 individuos, 3 personas, se habían estado, no sé si pasando el libro cada uno y poniendo sus anotaciones, ¿no? Un poco me recuerda esto a la historia interminable con los 2 colores, ¿eh? Sí. Diferente, para diferenciar entre unos y otros. Entonces, claro, las notas parece que se refieren a otras personas y además discuten sobre diferentes tipos de personas que viven en el espacio. O sea, es muy curioso, pero la cuestión es que había muchísimas notas sobre el apartado en el que Jessup habla sobre el experimento Filadelfia. Y lo cierto es que, por las notas que había, lo que sugería, lo que daba a entender es que la persona o personas que hubieran escrito eso, bueno, pues tenían un conocimiento realmente extenso y realmente profundo de lo que había sido ese experimento. Claro, había una empresa, que es la corporación Barrow, que bueno, pues es una contratista de la Navy y estaba haciendo muchas investigaciones, tenía muchos experimentos y tal, y por lo visto copiaron el libro con esas anotaciones, hicieron 100 copias. Hay que decir que esas copias, alguna se puede encontrar porque es un objeto de coleccionista para los ufólogos, es casi el santo grial, ¿no? de los libros de ufología. Y en esas copias, cuando le preguntaban a la Marina que por qué las habían hecho, que por qué la empresa esta las había hecho y tal, dijeron que bueno, que las habían hecho pues para repartirlas un poco entre gente que le pudiera interesar el tema, porque era algo pues curioso, algo muy, muy peculiar. Primado negativo. Sí, tal. Pero lo cierto es que poco después, Jessup, que obviamente intentó sacar provecho de esto, murió en 1959. Y dicen que murió en su propio vehículo envenenado por los gases por dióxido de carbono, ¿no? Pues bueno, pues hay gente que pues como si fuera una cámara de gas, ¿no? Que se encierra en el garaje, pone el coche en marcha hasta que se queda dormido y muere. Pero qué casualidad que le llaman a la Oficina Naval de Investigación, le enseñan el libro, él intenta publicarlo y muere en extrañísimas 2 añitos después, ¿no? Claro, eso siempre es como lo que hablábamos antes de los detalles, ¿no? Siempre le añade una capa más de profundidad a esta historia y claro, si hay una muerte trágica y en extrañas circunstancias, pues claro, da pie a mucha más conspiración, mucho más pensamiento, pues incluso no negativo, pero más rebuscado, ¿no? Porque al final estamos añadiendo que el que hizo o prodigó todo este experimento, según basándose en esas cartas de Allende, es el que aparece extrañamente muerto o que lo han suicidado, ¿no? Claro, pero es que fíjate que Carl Meredith Allen, o como hemos dicho Carlos Miguel Allende, es una persona real de la que se tienen registros. Este hombre nació en Springdale el 31 de mayo de 1925 y murió en Greeley el 5 de marzo de 1994, y se sabe a ciencia cierta que este hombre fue un marinero de la Marina Mercante de Estados Unidos y bueno, pues que era el menor de los 3 hijos, que su padre era irlandés, que su madre era gitana, que no tenía mucha formación porque por lo visto solo debió terminar pues la escuela más básica, ¿no? La escuela primaria, y que el 14 de julio de 1942 se alistó en la Armada de los Estados Unidos, pero el 21 de mayo de 1943 fue licenciado por problemas psiquiátricos. Es cuando entra en la Marina Mercante, entiendo que por la experiencia que tenía ya en la Navy militar,
y lo deja en el 52. Murió en un asilo psiquiátrico a los 68 años, pero antes de eso reconoció ser el autor de las cartas que había mandado a Jessup y de las anotaciones que contenía el libro famoso del que acabamos de hablar, esa edición Varo del libro de Jessup, donde estaban apuntadas, anotadas y comentadas ciertas partes del libro y en concreto pues, del experimento Filadelfia. Pero es que además hay un tema que era muy controvertido, que era si Albert Einstein había participado en este tipo de experimentos. La Navy siempre lo negó. Siempre dijo que Einstein nunca había tenido ni había trabajado para proyectos de investigación de la Armada. ¿Pero qué pasa? Pues que obviamente Albert Einstein pues es una persona, un personaje que ha sido investigado hasta la saciedad, ¿no? Al fin y al cabo ha sido uno de los grandes científicos del siglo XX y nos ha dejado pues, algunas de las teorías y algunos de los avances tecnológicos que a día de hoy se siguen utilizando y que fueron realmente fueron unas ideas y unas teorías rompedoras con la época y que ayudaron a desarrollar muchas de las tecnologías que, como digo, utilizamos hoy en día. Pues se han encontrado casualmente los contratos que Einstein firmó con la Armada, incluso que prorrogó y que coinciden exactamente con las fechas en las que se llevó a cabo el experimento Filadelfia. Claro, ¿por qué la Navy, por qué la Armada de Estados Unidos niega que Einstein trabajara para ellos y luego realmente se ha demostrado que fue así? O sea, igual es un acuerdo que les pidió a Einstein a cambio de trabajar para el gobierno. Claro, pues igual para un científico pues no estaba tan bien visto y había ocurrido con otros anteriores. Hombre, ni más lejos Oppenheimer, ¿no? Claro, esa era la politización de su trabajo. Exacto. Y esta persona... Pues, de hecho, Einstein tuvo sus más y sus menos con Robert Oppenheimer, por eso mismo. Recordemos esa carta, ¿no? Igual eso de decir, me interesa mucho. ¿Qué es lo que ocurre trabajando con un gobierno de estas envergaduras, con un proyecto DARPA, con la CIA? Pues que tienes un motor económico que nunca vas a tener de otra forma. Jamás. Entonces, esto es tu experimento, tu teoría, para que plasmarle, que sea una realidad, solamente puedes hacerlo con este tipo de empresas pseudopúblicas, porque es que lo que tú quieras, con tal de intentar conseguirlo, lo vas a tener sobre la mesa. Financiación casi ilimitada. Hay una serie que a mí me gusta mucho, que la conocerá la gente porque a día de hoy la siguen retransmitiendo, que es Big Bang Theory. Uh-huh. Y en un momento de la serie, Howard Wolowitz, que es ingeniero, junto con Sheldon y con el resto de protagonistas, crean un sistema de navegación, no me acuerdo exactamente qué tipo de dispositivo es, y de repente, pues él está investigando eso, ¿no? Y aparece un militar en su casa y, pues al final le dicen, a partir de ahora el proyecto es clasificado y queremos que trabajéis para nosotros, ¿no? Y pues te cuentan un poco de forma cómica, pues que cuando ya lo tienen, les llaman y dicen, oye, muy bien, pero que tenéis que reducirlo en 10 veces para que quepa en un satélite, tal cual, ¿no? Pero claro, esto que lo cuentan pues en ese tono cómico, divertido, pues con esas aventurillas, ¿no?, que corren estos científicos, lo que nos está dando a entender es que cuando algo realmente puede ser interesante a nivel militar, sobre todo en Estados Unidos, el gobierno va, habla con la universidad, que al final es la dueña de la investigación que estás realizando, porque para eso te paga como científico, tú estás investigando para ella, de la misma forma que los científicos que, por ejemplo, desarrollan un medicamento, la patente es del laboratorio, no es el suya. Derecho intelectual es de la Efectivamente, porque universidad. te están pagando para que hagas eso, y es lógico. Y te cuentan un poco cómo a partir de ahí estás bajo el mandato militar de confidencialidad, de tienes que hacer esto, tienes que hacerlo así, ahora quiero que hagas esto. Y ellos incluso llega un momento, ¿no?, en el que se plantean si ese sistema de posicionamiento que están haciendo no va a ser solamente para satélites, sino que tiene que caber en una ojiva de un misil y que lo van a utilizar para no solamente para fines de posicionamiento satelital, sino también para pues posible posicionamiento de satélites, o sea, de misiles y ataques, ¿no? Y entonces se plantean un poco ese dilema moral de ¿seguimos con el proyecto o no seguimos con el proyecto, ¿no? Pues estas cosas pasan, estas cosas son así. Muchas veces cuando tú, bueno, nosotros en concreto no, pero cuando un científico está desarrollando una idea,
como luego tenga algún tipo de uso militar, puede ver que su invento ha servido para matar a mucha gente. Digo, yo estaba investigando el posicionamiento por satélite, el GPS, y ahora resulta que mi invento lo están utilizando para marcar un objetivo y pegarle un bombazo. Claro, pues es como no me acuerdo cómo se llama, el programador que inventó el protocolo HTTPS que lleva 2 puntos y 2 rayas. Cuando escribiese una página web es HTTPS, 2 puntos y 2 rayas. Sí. Que a los años dijo que se arrepiente muchísimo de haberle puesto las 2 rayas, las 2 barras, porque eso ha generado un consumo de papel increíble. ¿Por qué? Porque es un carácter más. Y él lo puso solo por estética. No era necesario para la programación. En realidad 2 caracteres más. ¿Y eso consume? No, las 2 ¿Y eso rayitas, lleva a un consumo de papel? Claro, porque 2 caracteres por miles de millones de veces que se escribe son cientos de miles de folios. Y lo que dice Jaime, era solo estética. Era solo estética. Él lo puso porque quedaba más bonito. Sí, más separación del código que venía después. Marketing. Bueno, bien, pero él luego se arrepintió y dijo, podía no haber dejado los 2 puntos o haber puesto solo una barra, ¿no? Y habríamos salvado muchos árboles. Bueno, pues son cosas que quizás cuando las estás investigando tú crees que van a servir para un fin y después alguien piensa, pues mira, esto que he investigado, que he inventado este señor, lo vamos a utilizar para este otro. Y ahí caes en las manos de la industria militar, ¿no? Que es la más poderosa del mundo junto a la farmacéutica. Vamos, sí. No cabe la menor duda. Bueno, yo quiero recordar que DARPA simplemente, estamos hablando de ellos, su presupuesto, si ahora mismo mal no recuerdo, su presupuesto viene a ser lo mismo que el Producto Interior Bruto español. De tal forma que las creaciones son, digamos, ilimitadas. Sí, claro, esto es como hablábamos también ayer, ¿no? De la película de Jurassic Park, cuando Hammond decía no escatimado en gastos. No escatimado en gastos. Claro, pues claro, cuando tienes todos los recursos que tú quieras a tu alcance, las investigaciones avanzan muchísimo más rápido y sobre todo tienes la posibilidad de realizar pruebas que en otras circunstancias no podrías. Y al final la ciencia, una vez se plasma en el papel, hay que llevarla al terreno físico. O sea, no vale con diseñar una bomba atómica sobre el papel. Luego tienes que probarla, tienes que construirla y probarla. El otro día y para eso hace falta mucho dinero. Oye, ¿nos gustaría ver, por un agujerito, cualquier laboratorio de I+D de DARPA? Es que tiene que ser alucinante, ¿eh? Sí, pues mira, yo lo más parecido que he visto a un posible lugar de DARPA es la Agencia Espacial Europea, donde tienes unos hangares inmensos, muy elevados, y cada experimento se separa de forma, para mí es muy cutre, en el suelo, con unas marcas de líneas, hay unas pizarras que pone quién dirige cada experimento, qué tipo de experimento es, qué país está detrás, las fechas, si es peligroso, si no es peligroso, pues al final hay unos son peligrosos y otros que no. Obviamente no se puede fotografiar. Luego hay salas de esas que están con los pinchos de goma espuma por el suelo, las paredes y el techo, que es muy extraño, con unas zonas blindadas que se cierran. Y luego de pronto tienes unas zonas donde se utilizan componentes explosivos. Son muy chulos esos. Se me ocurrió hacer una fotografía. ¿Se te ocurrió? Se me ocurrió hacer una fotografía. Y te detuvieron. Vinieron los de seguridad como si no hubiese un mañana, porque era una zona de pruebas de Corea. Vaya. Entonces, eso que son cosas que solo te pasan a ti, Nacho. O sea, pero de Corea en la ESA, ¿eh? Sí. O sea, que le estamos alquilando a los coreanos ahí. Sí, de Corea con Ariane Express. Y ¿algún dato más? No, es que me dijeron, ahí esa es un experimento. Yo creo que se confundieron y me mandaron a esa zona. Yo, claro, digo, pues voy a hacer fotografía. Era una esfera con una especie de mientras líquido, no fuera la de Buga, de líquido dentro que no voy a leer, voy a contar más. Entonces no vinieron seguridad y ya me dijeron que si no lo borraba al momento, pues venía la policía, claro. ¿Y tú crees que habrán inventado alguna cámara de Pero gravidez? ojo, perdona, los que estaban haciendo el experimento, mientras yo hacía la fotografía, los coreanos estaban callados. Y no me decían nada. Claro. Son tan correctos que dirían, uy, si está haciendo una fotografía tiene que ser el máximo responsable de aquí. ¿A quién se le va a ocurrir hacernos una fotografía? Tiene que ser que nos paga. Ahora dirían, ¿este gerifalte quién es? Que viene aquí y le dejan hacer fotos. Dirán, este manda mucho. Sí. Mira, estamos hablando de cuando se hacen alquileres en zonas de... Hay laboratorios de tecnología espacial. Un rinconcito de un hangar.
yo lo he visto. Mira, puedo decir casi como donde nos encontramos, un poco más grande, estamos hablando en torno al 1,5 millón de euros al año. Solamente para tenerlo ahí aparcado. Que los presupuestos, pues lanzar un satélite tampoco nos vamos a satélites muy excesivamente tecnológicos, estamos hablando de unos 500 millones de euros cada proyecto. Madre mía. O sea, y esto es súper económico, porque lo hacen ellos mismos. En Estados Unidos todo esto se externaliza. En Estados Unidos ellos calculan que están en por 5 y por 8 en cada proyecto de la diferencia que hay con la Agencia Espacial Europea. Pues nada, O sea, lanzar un cohete, está hablando de miles de millones lo que si queréis, pues montamos un hangar y lo alquilamos. ¿A cuánto has dicho? ¿1,5 millones? Sí. ¿El trozo? Bueno, pues lo alquilamos a Ya 1 millón. sabéis que competencia. el apartamento más caro del mundo es la Agencia Espacial Europea. No sé cuantísimos miles de millones llevan ya invertidos. Ya. En la estación, en la Estación Espacial Internacional, Sí, sí. que es donde van haciendo... Y al fin, esto va a desaparecer ya, ¿no? La Estación Espacial Internacional creo que la iban a... Sí, tiene fecha de caducidad. Sí. Yo, si queréis, os cuento un poco, para terminar con el experimento Filadelfia, las conclusiones que dio una persona, un ex marinero de este destructor USS Elright, que bueno, pueden tirar abajo todas las teorías y todas las informaciones que hay sobre este experimento Filadelfia, aunque como siempre, bueno, pues puede ser un relato manipulado o un relato precisamente creado para desmitificar, para desmentir o incluso para poner una capa de un velo, ¿no? sobre este experimento. Dice lo siguiente este hombre, que se llama Edward Dungeon. Eduardo Mazmorra. No, es That John, perdón. He leído mal. Vale. Ostras. No, Vaya nombre más críptico. Eduardo, el de la mazmorra. Dice, yo estaba en el bar esa noche. Se refiere a la noche que se supone que desapareció el USS Elright, es decir, a la del 28 de octubre de 1943. Tomamos un par de cervezas y yo era uno de los 2 marineros que se dice que desaparecieron misteriosamente. La pelea comenzó cuando alguno de los marineros se jactó del equipamiento secreto, radar, sonar, perros especiales, una brújula nueva que tenían, y se le dijo que cerrara la boca. 2 de nosotros éramos muy pequeños. Entonces, pequeños se refiere pues que, claro, ahí en Estados Unidos se puede ver con 21 años y estos igual se habían alistado con 19 o 20. Vale, o sea, no es que hemos empequeñecido a la tripulación. No, esa era otra. Cariño encogido a los niños. Claro. Entonces debió empezar ahí una discusión y dice, tan pronto como comenzaron los problemas, las camareras nos sacaron por la puerta trasera y más tarde negaron saber nada de nosotros. Perdona, Jaime, esta es como una versión más oficial de esa carta, ¿no? De Allende. Bueno, esta es la versión de alguien que fue ex marinero del destructor. Claro, por eso digo Elright, más oficial, entre comillas. claro, ¿no? y que nos está explicando lo que pasó esa noche. Uh-huh. Tan pronto como comenzaron los problemas, las camareras nos sacaron por la puerta trasera y más tarde negaron saber nada de nosotros. Nos fuimos a las 2 de la mañana. El Elright ya se había ido a las 11 de la noche. Alguien que lo buscara en el puerto esa noche se habría dado cuenta de que el Elright no estaba allí y que realmente apareció en Norfolk. Y a la mañana siguiente ya estaba de vuelta en el puerto de Filadelfia, lo que parece una tarea imposible. Sobre todo esto, si nos fijamos en el mapa en el que se ve que los buques mercantes toman 2 días para hacer ese viaje, porque se habrían requerido pilotos que esquivasen las redes submarinas, las minas y así sucesivamente en todos los accesos al puerto hacia el Atlántico. Claro, hay que recordar que estaban en plena Segunda Guerra Mundial, o sea, estaba todo plagado de trampas para el enemigo. Pero la Marina utilizó un canal terrestre específico, el canal Chesapeake-Delaware, que esquiva todo eso. Hicimos el viaje en 6 horas. Bueno, Pues interesante. Lo que pasa es que, bueno, lo que tú dices, no sé si esto intenta desmitificar un poco, si es así lo consigue claramente, ¿no? Aunque ya el experimento Filadelfia tiene visos demasiado de ciencia ficción como para poder creerlo, ¿no? Pero bueno, pero es que si hablamos de la evolución de la tecnología y de esa secreta de la que no tenemos constancia, imagínate, ¿no? Puede haber ocurrido algo similar o algo que haya dado pie a toda la fenomenología que nos quiere explicar el experimento Filadelfia en el 43 y sobre todo a posteriori en la Guerra Fría. Puede ser. Pero claro, yo creo que si hubiera habido algo más,
A día de hoy tendríamos más datos, ¿no? de todo esto. Yo tengo una teoría sobre el experimento Filadelfia. Después de haber leído pues, un montón de artículos, de ver un montón de vídeos, documentales, muchos totalmente fantasiosos, mi teoría es que realmente hicieron un experimento y que se enfocaba precisamente en el tema de la invisibilidad del radar. Y que seguramente hubo algún fallo, explotó, o algo explotó, o algo pasó, y es lo que generó que tantos marineros estuvieran desmembrados, pero de ninguna manera fusionados con el metal de la nave, ¿no? Yo sí que y que la Marina seguramente eso lo ocultaría, ¿no? Yo sí que creo que pudieron hacer ese tipo de experimento, pues con un cable, unas bobinas para intentar hacerlo invisible al radar, y que algo salió mal, murieron marineros y pues no lo quisieron reconocer, y por eso se echó tierra sobre el asunto, ¿no? Pero claro, de ahí a la teletransportación, a la invisibilidad óptica, a que se fusionaran los marineros con el casco del buque y tal, pues a mí eso me parece, por supuesto, ciencia ficción, y lo cojo muy, muy con pinzas, y de primeras la verdad es que no me lo creo. Después nos dirán, ¿pero para qué habláis de todo esto si no os lo creéis? ¿No? Como nos dicen, No, pero bueno, eso, a ver, eso, es que... Eso es Jaime. Bueno, no, hombre. yo hay veces que sí que me creo las cosas, Pero en bueno, este caso no me la creo. A mí me gustaría creerlas, por lo menos. Oye, a mí también. Bueno, Ojalá existieran yo los pienso viajes que en el esto es tiempo. el inicio de esos grandes experimentos. Es una época de experimentos, sobre todo en las épocas bélicas, es el momento culmen de experimentación, porque además experimentación, aquí es donde a mí me encajarían cosas. Es decir, en un momento bélico la experimentación tiene que ser instantánea y muy rápida, porque cada día juega en contra. Y si hay que experimentar con seres humanos, bueno, pues en época bélica es lo que ocurre. Tampoco lo vería muy descartable que sea, o es un poco exagerado, ¿no? Todas estas cosas que cuentan. Pero estas pruebas yo no descartaría que... A ver, vamos a ver. Yo. Ahora no vengas a decir que sí que crees. No, pero que de la misma es que te forma. veo venir. Bueno, sí, pero. De la misma forma que Estados Unidos hundió el acorazado Maine en el puerto de La Habana en 1898, dando inicio a la guerra de Cuba, y lo negaron durante 100 años, no me extrañaría que hubiera muchos de estos experimentos que han salido mal. Eso es. Y a las familias se les haya dicho, pues mire, murió en un acto de servicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, hombre, reconocer que has hundido un barco, que has matado a tu propia gente para iniciar una guerra, o sea, un atentado de falsa bandera, más lo que conocemos hoy, pues no me extrañaría que se hubieran llevado a cabo muchísimos experimentos en el que murieron militares. ¿Esto estás hablando de...? En este concreto caso fue el hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana, el inicio de la guerra de Cuba, en la que España pierde Cuba, ¿no? Y fue propiciado por los Estados Unidos. La guerra de Cuba, hay que que recordar puso una que bomba incluso, en su propio barco. Que incluso los soviéticos intentaron meter una serie de misiles. Sí, pero eso fue 70 años después. Eso fue cuando ya estaba Kennedy como presidente de Estados Unidos, la guerra de los misiles cubanos. No. O sea, la crisis de los misiles cubanos. Sí, pero antes intentaron meter una serie de tecnología que habían creado satélites con los proyectos de recuperación de los ideólogos nazis en la creación de tecnología. Pues eso no lo sabía. Tema muy curioso con todo lo de Penemunde. Voy a tenerte que yo hablar de la Segunda Guerra Mundial, Jaime. A mí me gustan mucho las clases que nos orienta el profesor, porque nos expone las teorías y luego dice que no cree en las teorías que nos exponen en clase. Pero bueno, pero divulga sobre ellas, que al final es lo importante, ¿no? Lo importante hay es conocerlas. Hay Y que luego abrirte una academia para estas cosas. No, pero a ver, lo importante es conocer la teoría. La Academia de la Conspiración. Claro. Academia Arenas. Y luego cada uno con sus investigaciones y sus conclusiones. Y sus lecturas, que saque sus conclusiones. Claro. Sí, no, por supuesto. Hay teorías en las que de la conspiración en las que yo creo, ya lo hemos dicho alguna vez, como yo a Kennedy considero que lo mataron los servicios secretos estadounidenses. Sí, y no tengo ninguna duda. De la misma forma. Bueno, ahora están hablando, por eso cuando lo he dicho antes, lo de que lo pudo matar el propio servicio secreto con las pruebas de los experimentos MK-Ultra, del dominio mental y por medio de las drogas y todo lo que se infringía en sus mentes, que se les haya ido de las manos o directamente controlarlo para acabar con la vida de una persona. Bueno, pues yo sí que creo que hay conspiraciones que merecen una atención especial, porque muchas de ellas pueden ser reales y en muchas de ellas nos cuentan cosas que luego no son, ¿no?
Pero hombre, hay otras que quizás son... Sigue como trayéndonos más lecciones fantasiosas. y clases de estas magistrales. Ese comienzo de vamos a ver. Entonces ya trazamos en la pizarra el contenido concreto. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho. Buenas noches, Dani. Dani, un placer. Bueno, vamos a ver. Mira, yo voy a dar mi pildorita de cine. Ya sabéis, si a alguien le interesa este tema del experimento Filadelfia, fijaos, Paul W.S. Anderson, el Paul Anderson que hace otro tipo de películas, no el Thomas, que se ha llevado Oscar, sino el W.S., nos trajo hace unos añitos ya, en el 97, si no recuerdo mal, aquella película que se llamaba Evan Orrison, con Sam Neill y Lawrence Fishburne, en la que nos hablaba, Horizonte Final se tituló aquí en España y no sé si en Hispanoamérica, nos hablaba de esa nave, esa Horizonte Final, ese Evan Orrison, que atravesaba un agujero de gusano y poco menos que abría la puerta a un lugar desconocido y aparecía años después vacía. Y hay una misión de rescate, como podía haber sido el experimento Filadelfia, en la que se encuentran a una tripulación pues poco menos que ha vivido un infierno porque ha pasado por una dimensión infernal, ¿no? El cine toma referencias de, ya hemos hablado, cine, series como Stranger Things, Expediente X, por supuesto, ¿no? Mención especial a todos estos mitos y leyendas, como en este caso el experimento Filadelfia del que hemos hablado esta noche. Me parece, al margen de creer o no, como hemos estado haciendo un poco la coña aquí, ¿no? Que siempre es interesante. Y hablar de estos temas y divulgar sobre ellos y que, como decía el profesor, cada uno al final tome sus propias conclusiones, pues me parece interesante porque al final ejecutas y haces a la gente que se devane un poquito los sesos, porque hoy en día darlo todo mascado, como te lo puede dar ChatGPT, es muy fácil. Pero si haces que la gente piense, sea para bien o sea para no dejar de creer en algo, yo pienso que es entretenido. Y al final es lo que hacemos. Podemos creer o no en lo que hablamos, pero normalmente... No le preguntes al profesor que se ha quitado ya el micro. Que le hemos despedido del programa, se ha quitado Oscar con el micro y dice, "Ala, ahora que acabe el otro". Sois geniales. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Nacho. Nosotros nos marchamos y la próxima semana más aquí, porque es que no les dejamos solos ni en verano. Nosotros estamos haciendo un veraniego muy conspiranoico, pero es que así cuando viajemos decimos, ¿aquí qué pudo pasar? Y sobre todo todos los que viajen hacia Estados Unidos, bueno, pues están también en la tierra de las conspiraciones. Y si a alguien se le ocurre hacer un viaje a Rusia, ya ni les cuento. Bueno, miren estas historias que seguro que les ayudan a sonreír un poco más en sus viajes de su verano. Hasta la próxima semana. Un abrazo enorme aquí en Aragón Radio.